Pauta de Análisis. Información desde todos los ángulos. 8:34 de la mañana, estás en Pauta de Análisis en este día lunes 16 de septiembre, día previo que ya sea el arranque final de las fiestas patrias en una semana que va a ser larga. Ya me aburrí de decir XXXL porque así es como que lo dice todo el mundo. Esa sonrisa que escuchan es de Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, que está con nosotros como cada lunes. Claudio, bienvenido, qué bueno tenerte de vuelta. Muy buenos días, Hola, encantado. Y nuestro Cristóbal Uneos, director de Data Science and Holster, que lo tenemos también conectadísimo porque seguramente está en algún lugar del país. Hola, ¿cómo estás, Cristóbal? Cristóbal, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy Muy bien. bien, gracias. Hola, Claudio. ¿Qué tal? No tan bien como tú, pero aquí estamos. Porque seguro. Acá está. Decíamos, Ya ¿dónde partió. estará? Ya partió. Bueno, tenemos varios temas sobre la mesa para arrancar esta semana y vamos a partir brevemente por algo porque estábamos entrevistando al ministro Nicolás Cataldo y claro, esto es ya inminente finalmente la entrega de esta propuesta del CAE que el presidente Gabriel Boric volvió a poner sobre escena en su discurso y que le ha ido tomando forma por los múltiples encuentros que Nicolás Cataldo ha tenido que ir generando. ¿Qué piensan? Y se los planteo porque veía que Luciano Cruzcoque, un senador que ha estado en estas conversaciones, decía el presidente le está hablando a su 25%. Cristóbal. No, estamos con un problema de comunicación. Claudio Alvarado. A ver, varias cosas. Lo primero es que efectivamente esa es la primera lectura del punto de vista político que aflora, ¿cierto? Una cuestión de señales a puertas de las elecciones municipales, pero yo no quisiera quedarme solo en eso, aunque me parece una lectura bastante plausible, sino que hay otro tipo de críticas que me parece admite esta medida tanto más importante y que tiene que ver con lo siguiente. Siempre se suele afirmar que gobernar es priorizar. Y ahí me cuesta entender que en el contexto educativo en el que estamos, una prioridad educativa sea la llamada condonación del CAE, sin perjuicio que hay que ver sus detalles, efectivamente es condonación, hasta qué punto, pero me cuesta creer que esa sea realmente una prioridad. Pienso en el tipo de deserción escolar que hemos experimentado los últimos años. Pienso además en las dificultades que ha tenido el país para recuperar la asistencia a clase ante cualquier evento. Hoy día suspendemos clases, digamos. La semana pasada tuvimos por el 11 de septiembre, antes hemos tenido por funerales narcos. O sea, el país tiene un problema tanto con la deserción como con la asistencia en general y garantizar el derecho a la educación, algo de lo que tanto se ha hablado en los últimos años. Todo esto sin contar otro tipo de dificultades vinculadas a prevenir episodios de violencia, vinculadas, en fin, a la famosa brecha que matices más, matices menos, sigue ahí muy presente entre la educación particular pagada y el resto. O sea, en ese contexto, que la prioridad de este gobierno, en lo poco que le queda, sabemos que hay poco margen además, hay poco tiempo para aprobar cosas, sea la llamada condonación del CAE, a mí me parece muy revelador, no solo de un guiño a su electorado, sino también de un tipo de prioridades que no son las que el país me parece necesita hoy en día. Cristóbal Uneus, ahora sí te tenemos de vuelta y cuéntanos qué te parece esto que se viene, que nos dijo el ministro, no va a ser el lunes 23 necesariamente, que todavía están afinando el proyecto, pero que siempre va a tener esos flancos, no sé si tú los ves, que es que no suene a perdonazo, que no suene a premio al que no quiso pagar, etcétera. A ver, yo coincidiendo con lo que dice Claudio, yo veo que el gobierno está en un zapato chino, porque obviamente esto no va a ser la condonación del CAE porque no hay recursos fiscales. El gobierno está contra el tiempo porque viene la ley de presupuesto el 30 de septiembre. Y entonces, si quiere meter algo que requiera algo de gasto fiscal al inicio, tiene que hacerlo ante el 30. Y no sabemos bien en qué va a consistir esta ley. Hay distintas filtraciones en la prensa, el ministro hablaba un poco de ello, no sabemos si esto es autocontenido, ¿no es cierto? Si lo que pagan algunos se va a usar para después aliviar al resto, si hay algún incentivo, qué va a pasar con la gente que no ha pagado, que ya pagó, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto no tiene deuda, y yo creo que es el flanco más importante. La gente que cumplió con pagar mes a mes lo que le correspondía o hizo un esfuerzo adicional, ¿qué va a pasar con esa gente? Ahora, lo raro de poner el CAE ahora es por qué a un año de que se acabe el gobierno, que a un año y medio para que se acabe el gobierno, ¿por qué lo hacen tan tardío si fuera tan importante? Y me da la sensación que el presidente está diciendo, bueno, quizás no pude hacer mucho, pero al menos puse los temas que dije en el programa. Pero en eso coincides con Claudio entonces, ¿no? Es un guiño a su sector, es una deuda por pagar, ¿no? De todas maneras, más que yo no creo que tenga mucha expectativa de aprobarlo, pero sí al menos de poner el punto sobre de que plantearon el tema. Claudio. Sí,
No, coincidiendo, dado que con Cristóbal estamos bastante de acuerdo, que quizás también es bueno mirarlo en una perspectiva más amplia, digamos. O sea, esta no es la única clase, no es el único tipo de prioridad legislativa que el gobierno ha anunciado que apunta a esa clase de guiños al electorado o medidas más o menos discutibles, pero que en cualquier caso no dicen relación con lo que hoy día son las prioridades ciudadanas o con los anhelos de las grandes mayorías. Hay que recordar que hace algunas semanas supimos que el anuncio del CAE venía probablemente el 23 de septiembre junto con eutanasia, que es otro proyecto que divide, que es otro proyecto que no apunta, parece, a lo central, más allá del debate involucrado, digo, más allá de entrar al fondo. Y entonces uno no puede sino caer en la pregunta que formulaba Cristóbal: ¿por qué ese tipo de prioridades? Sí. Y la verdad es que ahí me cuesta creer de que esto sería igual si no tuviéramos la elección municipal a la vuelta de la esquina. Es difícil pensarlo. Sí, solo una cosa, pero estaba pensando en el tema de eutanasia, por ejemplo. No sé si los países llegan a una meseta que está todo tan bien que se discute eutanasia. Oye, está todo bien, discutamos eutanasia. Probablemente son temas que bordean la contingencia o las prioridades, pero son temas muy relevantes de discutir en las sociedades modernas, muy relevantes de discutir y son además interesantes, aunque hayan posiciones enfrentadas distintas. Pero solo este tema, porque estaba pensando en la película de Almodóvar, que Correcto. ganó muchos premios y que justamente apunta a abrir esa discusión que me parece de la máxima relevancia. Pero vamos a otros temas de mayor relevancia, porque el tema del Poder Judicial, tenemos por una parte, hoy va a ser un día bien clave en el Poder Judicial, porque la defensa de Ángela Vivanco está pidiendo una reunión urgente con el presidente de la Corte Suprema. Ese tema está totalmente abierto, muy álgido, acusaciones constitucionales sobre la mesa, pero además, ¿no es cierto?, con una fuga de hebras y de información del teléfono de Luis Hermosilla, que probablemente ya a esta altura, creo que no exagero, sigo que esto es un verdadero terremoto para el mundo político, económico y judicial. Cristóbal. A ver, efectivamente esto es una cosa que se complica cada día más. Yo creo que no hemos sopesado las consecuencias que va a tener para nuestro país, ¿no es cierto? Hoy día estamos muy enfocados quién es el culpable, qué hizo qué, no sé qué, pero no estamos viendo las consecuencias en el desprestigio del Poder Judicial, en la duda que va a quedar si hay igualdad ante la ley, en el tráfico de influencia, y por lo tanto a uno le da un poco de terror estar mirando los diarios en la mañana a ver qué sale hoy día del caso Audio. Yo creo que es importante dejar que las instituciones funcionen, aunque esto se demore más. Me llamó mucho la atención la entrevista que le hiciste, Claudia, a Milton Juica, donde fue mucho más duro de lo que yo hubiera pensado. Sí, a mí también me llama la atención, sí. Muy, muy duro en el fondo, diciendo, oye, ayuden al Poder Judicial y den un paso al costado. Y yo creo que eso refleja la gravedad del asunto y que no podemos escatimar en medidas. Sí, solo una cosa, lo que decía Milton Juica, ex ministro de la Corte Suprema, decía, mire, acá hay una cantidad de jueces probos, aperrados, que han sido ninguneados, que han hecho carrera, y estas personas que están en la cúpula del Suprema están finalmente arrastrando ese descrédito, pero además dice, su mantención en la Corte Suprema incomoda a los demás. Claro. Incomoda a todos los demás jueces porque se sienten totalmente expuestos frente a una opinión pública. Y hace un punto que yo creo que nadie lo había hecho, que es, oye, no son todos los jueces de todo Chile los que están hoy día siendo cuestionados, sino que son algunos de la cúpula. Claudio. Sí, efectivamente, eso es así y es bueno recordarlo porque el contexto va a favorecer dinámicas muy nocivas, ¿cierto? Por de pronto los efectos sociales son devastadores. Ayer el expresidente de la CPC, José Antonio Guzmán, lo decía en una fórmula bastante coloquial, para mi juicio muy reveladora y muy acertada. Decía, la gente antes no le creía a casi nadie, después de este caso no le va a creer a nadie. Claro. Y creo que eso es bastante cierto, por desgracia. Entonces, ese tipo de contexto va a favorecer reacciones precipitadas, querer meter a todos en el mismo saco, como se afirma. Entonces, claro, a mí me parece que hay que hacer esfuerzos por equilibrar dos cosas que no son fáciles de articular. Por un lado, por supuesto que toda la mano dura que se requiera, el que caiga quien caiga, eso tiene que verificarse. En hechos concretos tiene que hacerse verosímil de que el sistema sigue funcionando para castigar los males que surgen dentro del propio sistema. Pero al mismo tiempo que tiene que existir esa actitud de parte de todos los involucrados, cada uno según su rol, también se va a requerir distinguir la paja del trigo. Pienso, por ejemplo, en las acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema. Es obvio que con los antecedentes que hemos conocido parece plausible, parece difícil pedirle a los parlamentarios que se abstengan de esa herramienta, pero 4 jueces, ¿son todos lo mismo lo que se ha revelado?
es distinto, me parece a mí, por de pronto, gestiones previas a ser nombrado, que irregularidades posteriores, el sistema de nombramiento que tenemos favorece esas gestiones. Entonces también aquí me parece que hay que entrar en distinciones que son ingratas, pero bajo la lógica de no asumir a priori de que son todos igual de corruptos o que todos han hecho cosas igualmente graves, porque de hecho tenemos un sistema de nombramiento judicial que favorece alguna de estas prácticas, sabiendo por supuesto que hay un antes y un después, y una vez que se es nombrado, cualquier tipo de favor que se devuelva o cosa del estilo absolutamente inaceptable y merece todo el rigor de la ley. Cristóbal Uneus. Sí, yo coincidiendo con Claudio también me preocupa una cosa. Pareciera como que si estuviéramos contra reloj, que hay que hacer esto rápido. Pero aquí yo creo que hay que poner la pelota al piso, mirar un poco, analizar, efectivamente, ver si los 4 jueces son iguales. Me da la impresión que no es cierto? En estas acusaciones que se están haciendo. Y es mejor hacerlo un poco más lento, pero bien, que apurado y después de darse cuenta, chuta, no sabíamos esto, se filtra algún audio después y resulta que cambia el veredicto. Entonces, yo veo al sistema político demasiado apurado por querer acusarlo de lo más rápido posible, y eso yo creo que no es bueno sano, en este momento. Sano, y ya que mencionaste el sistema político, me refiero al mundo político. ¿Qué te ha parecido, Cristóbal, y después Claudio, la forma en que los partidos políticos, los líderes políticos han enfrentado el caso? A ver, yo creo que como aquí han habido acusaciones, perdón, como aquí han habido filtraciones solo, por decirlo entre comillas, para un lado, que han involucrado a ex autoridades del gobierno de Piñera, ¿no es cierto? Ha habido una respuesta dispar, ¿no es cierto? Por un lado, atacando los de la centroizquierda, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la centroderecha, quizás con más silencio del que a mí me gustaría. Pero lo importante es que en lo que venga para adelante y en las soluciones encuentren un camino común. Para solucionar esto, que no va a ser fácil. Yo veo algún aprovechamiento político de hacer las acusaciones rápido, ojalá antes de las elecciones, o al menos que avance antes de las elecciones, y eso yo creo que no le hace bien al sistema. Claudio Alvarado. Coincido bastante con Cristóbal. De parte del oficialismo y en particular del propio presidente de la República hubo un primer impulso de aprovechamiento, de linchamiento, que luego fue reculando, ¿cierto? Cuando se dieron cuenta de que esto traía más complicaciones de las que aparentaban a primera vista, y de parte de las derechas un silencio, una incomodidad que se ha ido haciendo tan evidente con el paso de los días, que de a poco van apareciendo voces dentro de las propias derechas que le van pidiendo en concreto al exministro Chadwick hable, porque es evidente que ese silencio tiene mucho que ver... Porque hay daño colateral. Claro, con la figura del exministro Chadwick. Ayer lo decía el diputado Alessandri de la UDI. Me parece que eso es inevitable. O sea, una cosa es que al exministro le convenga desde el punto de vista jurídico mantener silencio de cara a su defensa, pero desde el punto de vista político, el silencio que ha adoptado como estrategia afecta no solo su imagen pública, que evidentemente que le afecta, me parece a mí, sino que porque no hay una versión suya respecto de todo lo que rodea los hechos conocidos, por más de que sean distintos, de que hasta ahora no haya acreditado delito, en fin, pero ese silencio me parece que lo perjudica en cuanto a su propia imagen, pero sobre todo perjudica al sector político al cual él pertenece y al cual tantos años le dio, digamos. Ahora, la UDI ha marcado una postura distinta. La UDI lo ha defendido, ha cerrado fila. Yo probablemente la primera persona que tomó distancia fue Jimena Osandón, que dijo y habló de la incomodidad que generaba la situación de Andrés Chadwick en la derecha y decía el costo que podían pagar, pero la UDI ha cerrado filas. De hecho, Andrés Chadwick ha agradecido el cierre de filas de la UDI. Y por eso es que yo creo que es revelador lo que ayer sugiere el diputado Alessandri en su entrevista en El Mercurio, porque siendo de la UDI ya da a entender algo un poco distinto. Confío en que va a hablar pronto. Yo intuyo, no hay cómo saberlo, ¿cierto? Pero yo intuyo que no todos deben estar igualmente cómodos con la estrategia de silencio y cerrar filas a rajatabla, porque además tampoco tiene mucho sentido, me parece a mí, de cara a lo que espera la ciudadanía. Si lo que espera la ciudadanía es que acá haya personas que paguen por los delitos cometidos una vez que se acrediten los mismos, y por otro lado también supongo que caminos de solución, y en eso también la derecha debería ser más propositiva. Algo anunció la bancada RN, ¿cierto? Pero aquí hay una oportunidad para dotarse un nuevo sistema de nombramiento judicial que a la larga va a beneficiar a todos, y en eso también creo que ha faltado iniciativa. ¿Cristóbal Uneus? Sí, yo creo que el silencio no el silencio, sino en el fondo el silencio del ex ministro Chadwick, yo creo que va a ser un problema cada día más para la UDI, el de estar sopesando los beneficios y los costos, ¿no es cierto?, del sistema y lo que implica para la justicia, ¿no es cierto? Pero yo creo que en este caso él debería pensar más en la coalición que quiere ser gobierno. Una de las militantes de su fila quiere ser presidente de la República, va liderando y va subiendo las encuestas.
y por lo tanto él Claro. va a tener que darse cuenta rápidamente que su silencio no la va a ayudar, sobre todo después de las municipales, cuando ya entremos en tierra derecha pensando en las presidenciales. Decía Claudio Alvarado, de Instituto de Estudio de la Sociedad IES, hace poco que no le gustaba mucho esto que estábamos con los 4 jueces, porque son casos bien distintos, ¿no? Probablemente el más indiscutido en la acusación constitucional de Ángela Vivanco. ¿Te parece particularmente grave lo de Ángela Vivanco y suficientemente pruebas hay para que se siga una acusación constitucional contra ella versus Mario Carroza, que fue algo que ocurrió el 2022, o Sergio Muñoz, que es un mensaje de la hija donde él aparece por ahí? Es decir, la gradualidad aquí no se está considerando, parece. Es que parte de las dificultades con las que nos encontramos a la hora de juzgar los distintos casos es que básicamente nos hemos enterado de hechos que trascienden a partir de filtraciones. Claro. Y esa es una de las dificultades para tener un juicio categórico, y una primera, me parece a mí, no barrera, pero prevención que deberían tener los parlamentarios, que es que todavía contamos con poca información. Dicho eso, es evidente que de los hechos que se han conocido y que se han trascendido hasta ahora, los hechos que afectan a la ministra Vivanco parecen particularmente graves, y por eso la Corte Suprema también reaccionó como reaccionó. Lo de Sergio Muñoz, según cómo se configura, aunque ha pasado más tiempo, tampoco parece algo menor, la verdad. Pero en cualquier caso, lo que yo esperaría es que los diputados se abrieran esa distinción al menos, y no vamos echándole para adelante, Claro. como se dice en Ya forma llevamos coloquial. 4. Porque además aquí hay algo que está en juego que es muy importante, ¿cierto? Se ha hablado con toda razón de que la independencia judicial, la imparcialidad y principios tan caros al sistema de justicia se ponen en serio riesgo con lo que hemos sabido a partir de las filtraciones. Pero la independencia judicial también se pone en riesgo si el poder político empieza a acusar a rajatabla y a matacaballo. Yo por eso espero que no sea así, que se hagan las distinciones del caso. E incluso en el caso de la ministra Vivanco, también uno podría preguntarse por qué no esperar lo que decía la propia Corte Suprema. Lo decía en una entrevista la semana pasada el director del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate. Sería quizás más sano, si es que termina por ese lado, bueno, una salida a partir del propio Poder Judicial. Qué increíble, porque Milton Juica decía todo lo contrario. Él decía, no entiendo cómo el Poder Judicial no tomó cartas en el asunto mucho antes. O sea, un mes o 2 meses atrás. No esperar todo este tiempo. Por eso, que el propio Poder Judicial actúe. Pero dijo, pero no con este rezago de tiempo. O sea, cuando salieron las primeras informaciones, el Poder Judicial debió haber tomado, dijo, porque en mis tiempos, decía el señor Juica, en mis tiempos esto no era solamente grave, esto era gravísimo. O sea, la sombra que genera sobre el poder del Estado es una cosa brutal. Entonces él decía, ha sido lento. Y también nos lo dijo acá, como la Comisión de Ética está muy bien, pero acá hay procedimientos disciplinarios que son mucho más claros y categóricos. Entonces, bueno, ahí... Cristóbal, ¿alguna mirada más? Sí, yo creo que lo último que plantea Claudio, yo creo que es lo más importante. Los tiempos del sistema político y el sistema judicial son muy distintos. A mí también me ha llamado la atención, qué bueno que la Corte Suprema hizo lo que decidió la semana pasada, ¿no es cierto? Pero se había demorado mucho tiempo, y probablemente el sistema político está pensando que aquí la ciudadanía, si no hacen algo rápido, los van a decir, como decían, que se vayan todos, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo no entiendo es que uno podría, si los casos más graves, que son los de la ministra Vivanco, pueden avanzar con ese caso, no es necesario meter más casos bajo la misma alfombra, porque para la teoría del empate, tú 2 míos, míos 2 y tuyos 2. Yo creo que eso tampoco le hace bien al momento en que estamos, porque va a parecer que lo más grave se está tapando con otras cosas. Sí. Yo solo agregar un detalle a propósito de lo mismo, o sea, del tipo de actitud que se espera del sistema político. Me parece que sería deseable, en el afán de hacer bien las cosas, que si, digamos, hay varias acusaciones constitucionales, sea una por persona. O sea, si hay varias respecto de una misma persona, por ejemplo, una de tal partido y de otro partido respecto al mismo juez, se está produciendo hasta cierto punto. se podrían reunir como cuando hay varios querellantes, o sea, hacer el esfuerzo de... En el caso de Vivanco yo creo que va a ocurrir eso, van a ir varios por uno. Pero lo que es curioso es pensar en tener una acusación respecto de varios ministros por hechos distintos. O sea, un proceso sancionatorio no puede ser hecho al voleo, y hay que tener a la vista que la remoción de jueces por acusación constitucional, por el principio que hablábamos antes, siempre es delicada, e incluso en el peor de los casos, no digo que vaya a ocurrir, pero habría que tener a la vista que en el peor de los casos Chile se podría exponer a responsabilidad internacional. Por esa situación. Si es que esto termina muy mal hecho, si es que da la impresión de que se están removiendo jueces. Claro, la Corte Interamericana ha sancionado a países por remoción de jueces hechos de manera indebida. En Chile tenemos debido proceso, tenemos Estado de Derecho, tenemos muchas cosas que evitan eso, pero hay que tener a la vista que la remoción de jueces no es cualquier cosa. Y tenemos también una investigación del Ministerio
Ministerio Público de marca En mayor, curso, en el sentido de efectivamente. que las 6 razones por las cuales la misma Corte Así Suprema es. le pide el cuaderno de remoción a la ministra Ángela Vivanco, da cuenta de un escenario bien distinto a ese, Claudio. Y por eso es que- Porque no es como que aquí se le ocurrió a un grupo de personas hacer una acusación. Hay desde la misma Corte Suprema razones súper... Claro, pero por lo mismo podría ser incluso ese caso, que evidentemente por los hechos que han trascendido aparenta ser el más grave, incluso ese caso, que es lo que te decía antes, podría terminar con resolución a partir de la propia Corte Suprema. O sea, la propia ministra podría terminar saliendo removida necesidad desde de la Corte acusación. sin necesidad de acusación constitucional. Cristóbal, solo para despedir muy breve, por favor. No, estoy de acuerdo con Claudio. Aquí quizás lo único es que incluso si la Corte Suprema lo saca, puede ser que el sistema político quiera igual dar una señal de que esto es gravísimo. Claro, y presentar igual la acusación. Muy bien, te damos las gracias, Cristóbal Uneus, y también Claudio Alvarado nos han acompañado con sus opiniones de día lunes. Que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio y Gracias Cristóbal a ustedes. Unidos, que Lindas tengan unas fiestas, ¿ah? bonitas Chao. fiestas Pórtense bien. y a cuidarse mucho también, aunque ya Cristóbal Unidos ya salió de la capital, así que no está en el grupo de los que